Taba Networks presenta. No hace mucho, por aquí pasó la vida y en mi forma se encendía todo a su pasar. Era el verde, el color de cada día. Con nostalgia lo decía un abuelo al recordar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos. Y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños, la rama de un árbol bueno y se podía respirar. No hace mucho que en el cielo se encendía tanta estrella que a la vida podía adornar. Las mañanas por sí solas se entendían con la alegre melodía de un pajarillo al trinar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho un arroyo aquí corría y con suerte se podía en su orilla hasta pescar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños, la rama de un árbol bueno y se podía respirar. Bueno, empezamos con una canción ecológica. Qué buena falta nos hace. Un ambiente sano. Que la compuse hace como 30 años y ahora me dice, mira, René, te adelantaste a los tiempos. Sí, pues. Eso es sabiduría. Pues bueno, estamos, ya saben ustedes que uno de nuestros temas preferidos por su importancia es el tema electoral. Repito que las elecciones, lo que va relacionado al voto, depende de las políticas públicas, de que podamos escoger, de que tengamos las condiciones para contar con buenos parlamentarios, buenos administradores, pues depende de cómo funciona nuestro sistema electoral. Así que hoy tenemos nuevamente con nosotros, y debido a que nos gustó mucho las primeras entrevistas, tenemos con nosotros a Javier Santiago Castillo, quien fue presidente del Consejo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando se llamaba Instituto Electoral del Distrito Federal. Es correcto. Que también fuiste consejero en el Instituto Nacional Electoral o en el IFE. ¿En cuál te tocó? No, en el INE. En el INE, ya estuviste en el INE. Y entonces, pues hay mucha sabiduría aquí, mucha experiencia de la cual queremos hablar. Y queremos arrancar precisamente con estos cambios administrativos que se hicieron en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que nos cuentes así, según tu experiencia, qué opinas, qué pasó, qué tan necesarios eran. Háblanos de este tema. Bueno, ahora sí, con un poco de nostalgia. El Instituto Electoral del Distrito Federal, su primera instalación fueron 40 metros cuadrados
en el sótano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No teníamos nada, ni un lápiz, ni una hoja de papel, ni presupuesto. En los sótanos de la Asamblea en aquel entonces, no sé si haya cambiado eso, ahora en el Congreso, pues había cucarachas, había ratas, porque había un restaurante cercano, entonces había ciertas plagas. Y pues todavía por ahí conservo alguna hoja membretada que mandamos a hacer que decía piso inferior de la Asamblea Legislativa, eufemísticamente, ¿no? Nuestra primera sala de sesiones, bueno, sala de juntas más bien, sala de juntas, donde nos reuníamos los consejeros a conversar, no a realizar las sesiones del consejo. Sí, fue en el Pozolcali, que está ahí en 5 de Mayo. Ah. Más cómodo seguro que las oficinas. Sí, sí. Y tuvimos un lugar más amplio y también para hacer reuniones con los partidos hasta que el primer director de administración, que pues tenía muchos conocidos, era un hombre experimentado, consiguió crédito en un restaurante que quedaba sobre 5 de Mayo para que nos alquilaran uno de sus salones cuando teníamos reuniones mucho más amplias, ¿no? Entonces, lo comento porque así nacimos. Y luego cuando concluyó nuestra gestión, ya hablo en plural porque pues la construcción institucional pues es un trabajo colectivo. Dejamos un patrimonio de 300 millones de pesos. En el edificio, en instalaciones, que era el edificio, una bodega, el equipamiento, o sea, y nos abocamos a uno de los objetivos que fue construir una institución moderna en aquel entonces, que pues nosotros, digamos, tuvimos la ventaja y aprovechamos la coyuntura del desarrollo tecnológico. Entonces, pudimos implementar toda una infraestructura informática que en ese momento ninguna otra institución de la ciudad la tenía. Llegamos a ser la institución más moderna en su momento, en su momento. Pero por esta razón la coyuntura tecnológica, y que la aprovechamos, no solo era la coyuntura, sino que también hay que aprovechar las oportunidades, porque si uno no las aprovecha, pues las oportunidades por sí solas no construyen. Y el otro objetivo que logramos pues construir sólidamente fue la autonomía, defender la autonomía de la institución. Una institución moderna y la autonomía de la institución. Tuvimos muchos desacuerdos. Ahora poco conversaba yo con un ex consejero lamentando su salida de un periódico, con Eduardo Juchín, y pues coincidíamos que bueno, que sí tuvimos diferencias, se cometieron errores indiscutiblemente, solo los que no hacen nada no se equivocan, pero estos objetivos fueron la estrella polar que guió nuestras acciones, y más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestros desacuerdos, pues eso fue lo que dejamos al concluir nuestra gestión. Y obviamente, pues ignoro en este momento el número de plazas que existan, la verdad, no recuerdo exactamente el número de plazas que teníamos también, pues son ya... ¿Cuándo fue ese que me estás contando? Bueno, nosotros terminamos en 2006, ¿no? Ah, no hace tanto. En 2000, no, pues ya vamos para 2 décadas, entonces pues ya no recuerdo exactamente, pero obviamente la institución no tenía la dimensión que tiene ahora. En lo personal hice un intento de una adecuación a la institución el último año, no lo pudimos lograr, no hubo acuerdo, porque creo que las instituciones electorales en cierta rama de sus actividades
tiene una estructura de la administración pública centralizada. Y creo que no es lo más idóneo para una institución electoral. El director de área, el subdirector, los jefes de departamento, las direcciones ejecutivas tienen esa estructura. Nosotros copiamos la estructura del IFE, ¿no? En esta lógica, su lógica era la misma lógica. Pero después de la experiencia vivida, pues nos percatamos que, bueno, al menos yo me percaté que no era del todo funcional y había que tener un catálogo de cargos y puestos de distinta naturaleza, ¿no? Que estuviera enfocado más a las funciones que realizaba el personal, que no era la mejor, que tenía que ser además una institución más horizontal desde la perspectiva organizacional. Pero bueno, no se logró. Y luego, pues, ha venido o fue creciendo la institución, desconozco y no tengo el dato preciso hasta qué punto, pero también hay que decir algo, toda institución va creando adiposidades burocráticas al paso del tiempo que requieren ser revisadas. Claro que quieren ser revisadas, pero creo que toda institución tiene que ser cuidadosa en esa revisión y creo que las instituciones electorales más todavía, porque la función que tienen socialmente es muy relevante. O sea, pues nada más y nada menos organizan la transmisión legal, legítima y pacífica del poder, nada más y nada menos. Sí. Entonces, creo que cualquier ajuste a estas instituciones tiene que ser analizado con cuidado, con calma, viendo si hay afectaciones a sus funciones sustantivas o no hay. Aunque también tengo que decir que a las instituciones electorales se les carga de funciones. Por ejemplo, la educación cívica. Esa es una función del Estado, no de una institución del Estado, O sea, y debería y digamos la institución que tiene una presencia social muchísimo más amplia, pues es la Secretaría de Educación Pública. O sea, debería ser el órgano rector de la educación cívica, ¿no? Entonces, cualquier cantidad de recursos para una institución electoral dedicadas a este objetivo, pues es una gota en el océano, ¿no? O sea, realmente es una actividad que requiere una gran inversión, por eso tiene que ser una política estatal, ¿no? Entonces, se les carga la mano con ciertas atribuciones. Luego, por ejemplo, al instituto local, pues todas estas figuras de participación ciudadana que se fueron creando. Tenía que realizarlas, ¿no? Entonces, pues eso es una actividad con la cual no nació. La única actividad que teníamos en aquel entonces eran las elecciones vecinales, que además fueron de los más complejos, más complejas que unas elecciones constitucionales, sí, desde el punto de vista operativo. Tengo experiencia. O sea, desde el punto de vista operativo. Pero digamos, de quitar el exceso de plazas o el exceso de estructuras, a hacerlo a rajatabla, ¿no? Con la técnica del carnicero, ¿no? De que hay que cortar el miembro, ¿no? Sí. Digo, eso es un exceso. Que creo que fue lo que sucedió en la Ciudad de México. O sea, que fue la técnica del carnicero. A machetazo limpio, y pues consejeros del instituto local pues, plantearon que no hubo diálogo, ¿no? Miembros de la comisión del Congreso dicen que sí hubo diálogo, la jefa de gobierno dice que hubo diálogo, el secretario de gobierno dice que hubo diálogo, ¿no? La consejera presidenta ya aceptó que dialogó, ¿no? Ella, parece que ella, porque bueno, aquí yo no tengo elementos para decir quién dice la verdad, digo, para decirlo con toda claridad.
En política hay conversaciones privadas, pues claro que eso es algo normal, ¿no? Hay negociaciones privadas, claro que hay negociaciones privadas, institucionales, ¿no? Pero uno va a defender a su institución. Sí. Sí. Uno va a defender a su institución, o si, y además, pues, algo que plantearon los consejeros es de que requerían de tiempo para hacer una propuesta a ellos. Creo que debieron de ser escuchados, creo que debieron de ser atendidos. Pues, Me parece que lo que está detrás es el asunto del dinero, ¿no? Y bueno, pues es muy vulgar hablar de dinero, pero pues ni modo, tenemos que hablar. Sí, es imposible evitar. Ni modo, hay que hablar de ello. La necesidad, dada la situación que pasamos y que estamos viviendo, que pasamos de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo, que no podemos ocultarla, pues los distintos gobiernos requieren recursos y una estrategia, no solo de hoy, se vivió durante el gobierno del actual presidente, durante su jefatura de gobierno, de 2000 a 2006, es reducir el aparato administrativo y pues en los órganos del gobierno de la ciudad creo que eso ha sucedido, en el gobierno federal también ha sucedido, y pues ahora quedan los organismos autónomos, ¿no? Entonces creo que es parte de una estrategia para obtener ciertos recursos, que además creo que no van a ser significativos en el global del presupuesto, ¿no? Y su incidencia en la función política gubernamental tampoco, pero pueden tener repercusiones sumamente negativas. Y lo digo con alarma, ¿por qué razón? Pues porque es una situación que no solo la restricción presupuestal la están viviendo todos los organismos electorales del país, en mayor o menor medida. y se percibe, y en política lo que vale es lo que se percibe, ¿no? En buena medida. Pues sí, uno vota por lo que cree uno que es la persona, no por lo que realmente es, tristemente. Y lo que se percibe es que es parte de un encono entre el gobierno y la institución electoral, precisamente. Es lo que se siente, pues, que da lugar a tantas medidas, los discursos contra el INE y demás. Que yo no digo que no tenga razón, yo también creo que tenía que hacerse una revisión seria, pero en el afán de evitar lo que sobra, y tal vez sí sobraba mucho en el INE y en el Instituto Electoral, pero lo que se percibe es como que es un pleito esto lo que hay. Bueno, en el caso del INE creo que hay otros elementos. Creo que sí hay un elemento de disenso político, ¿no? De algunos consejeros, ¿no? Con el gobierno federal y obviamente del gobierno federal con esos dos consejeros en particular. Por posiciones que se tomaron y que ellos mismos tomaron, ¿no? Y pues, mira, cuando se es funcionario electoral de esos niveles, uno tiene que autocontrolarse y a veces hasta que autocensurarse. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple y sencilla. Uno no solo tiene que ser imparcial, tiene que parecer imparcial. Sí. Y si uno manda mensajes equivocados, pierde la imparcialidad. Y eso fue lo que sucedió en este diálogo que se convirtió en confrontación. Entonces, se tomaron posiciones políticas en desacuerdo con el gobierno. En lo personal, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero como funcionario electoral, o sea, hay que mantener la serenidad y no desbordarse. ¿Por qué? Pues porque entonces le estás haciendo el juego a uno de los jugadores.
Pues sí, eso es lo que Y ese no es el papel. sí. Ese no es el papel. Ahora, lo que sí yo veo riesgoso es de que lo que ha sucedido en la Ciudad de México sea una estrategia para hacer una operación similar con el INE y de tajo, cortarle. Mira, yo estuve ahí, presidí una comisión temporal de modernización durante 2 años, ¿no? Hicimos un esfuerzo, llegamos a algunas conclusiones en el análisis de la estructura a nivel de los órganos desconcentrados, de las juntas locales y las juntas distritales. No nos dio el tiempo para abordar las oficinas centrales, que no creo, estoy convencido, es donde hay, gastos que podrían ser más racionales. En esa lógica, gastos que podrían ser más racionales. Pero no se puede ir a cortar de tajo. Esa visión no la comparto. Lo lamentable es de que esa función de revisar administrativamente la institución, pasó a la Comisión de Presupuesto en el 2017. No se conocen sus resultados, no sabemos qué conclusiones llegó. O sea, creo que lo sano, lo conveniente, pues es de que si hay resultados, pues se conozcan los resultados y que pues se tomen medidas en función de los resultados, ¿no? Pues es lo democrático. Es lo importante. Y digo, no voy a entrar en detalles porque pues si no nos iríamos por los detalles. Y creo que el interés de la charla es más global, ¿no? Sí. Pero de que debían, por ejemplo, modificarse el tabulador para las juntas locales y distritales era evidente, para que hubiera racionalidad. Y hay una carga que no sé en qué situación esté en este momento. En aquel entonces se logró que el personal de los módulos donde se tramitan y se expiden las credenciales para votar, pasaran a una figura administrativa sui generis, honorarios permanentes, para que tuvieran derecho a ciertas prestaciones sociales. Yeah. Entonces, desde mi punto de vista, es inconcebible que una institución, que el Estado, tenga trabajadores en esa circunstancia en funciones permanentes. O sea, lo que hizo el INE en aquel entonces fue un avance. No sé qué más se haya podido avanzar, pero es personal permanente. Hay personal que tiene más de 20 años trabajando en esos módulos. Entonces, el Estado debe de garantizar sus servicios, y sus servicios se garantizan con profesionales y con trabajadores que tienen estabilidad en el empleo, que tienen prestaciones, que tienen todo lo que la ley establece para los trabajadores. Pues deben ser ejemplos. Entonces, se pudo avanzar, no sé hasta dónde se encuentre en este momento. La verdad, si se avanzó más o no. Pero sí hubo el ánimo de todos los consejeros en aquel momento de avanzar en modificar la situación de estos trabajadores. Y no es un número menor, es un número importante, pues están los módulos de todo el país. Y hay gastos que son muy importantes en el INE. La credencial para votar es donde más se gasta. Y me acuerdo yo que cuando se hizo nacional y dejó de ser federal el INE, pues decían que una de las instituciones ejemplares de las que mejores funcionaba era precisamente el Instituto Electoral del Distrito Federal. Después había la queja, por ejemplo, de la revisión de espectaculares, de que eso los estaba haciendo el Instituto Electoral del Distrito Federal y no quedaba claro si era función del INE o era función del instituto, y como eso, pero que a final de cuentas recurrían mucho al Instituto Electoral del Distrito Federal porque estaba funcionando
bien. Y es el primero que atacan, y es que también la ponían como ejemplo de que los institutos de los institutos electorales, que es el que mejor funcionaba, tal vez era el Instituto de la Ciudad de México. Tal vez nos sucede eso por Chilango, siempre lo mejor suponemos que se da aquí en el centro, pero mira, eso era lo que se rumoraba. Mira, técnicamente el instituto local de la ciudad, antes IEDF, pues alcanzó un nivel alto en su capacidad. En capacitación electoral, nuestras evaluaciones llegaron a superar a las evaluaciones del IFE en aquel entonces. Yeah. Éramos una institución que elaboraba su propia cartografía electoral, no recurríamos al INE ni a empresas privadas ni nada, nosotros la elaborábamos, o sea, desarrollamos esa capacidad técnica, desarrollamos sistemas informáticos para la recolección de los paquetes electorales, para ubicación de casillas. ¿Qué sucedió con ellos después? No lo sé. Impulsamos una urna electrónica y junto con otros institutos electorales de los estados, impulsamos la utilización de la urna electrónica, venciendo muchas resistencias externas e internas. No comento infidencia alguna, más ya pasaron muchos años, si cometo delito ya prescribió. El partido más preocupado por el uso de la urna electrónica, porque podían cometerle un fraude, era el PRI. Sí, ¿no? sí, no, yo al principio estaba muy con desconfianza. Después me dije, no, pues si se va a usar tarde o temprano, mejor que sea temprano, ¿no? Entonces, hubo en educación cívica, hubo acciones importantes, teníamos un teatro itinerante, el IEDF, entonces, que tenía mucho éxito, porque iba a los barrios, iba a los barrios de la ciudad. No sé si continúe el proyecto. El proyecto editorial era muy bueno, o sea, con concursos, intentando ir a la sociedad, a los jóvenes. Pues haremos un corte para el que nos corresponde acá, pero seguimos. Esto está interesante. En Taba Networks, conectamos contigo. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa. Hola, pues aquí me recuerdan que estamos en la chía y que hay que pedir algún apoyo para la Orquesta Filosófica. Ya saben ustedes que estamos en el Banco Bilbao Vizcaya, solicitando que si alguno de ustedes nos quiere apoyar, quiere cooperar, pues ahí está la cuenta de la Orquesta Filosófica, ahí tienen el número, lo tienen dividido en 0019 84 52 41 5, por si alguien quiere cooperar a este proyecto de promover arte, ciencia y reflexión política, que ya ven que no tenemos patrocinadores. Y les agradecemos, y también si quieren colaborar para la compra del libro El sentimiento que nos une y el libro sobre la vida de Olof Palme, pues está en www.forolaorquestafilosófica.com. Estamos rehaciéndonos, estamos haciendo un nuevo proyecto para que podamos impulsar más la publicidad para este programa, para estos programas, para rehacernos como Orquesta Filosófica, y ya les estamos dando el adelanto de que estamos haciendo unas credenciales de la Orquesta Filosófica para que ustedes puedan conseguir a través de esa credencial
entradas al cine, por ejemplo, al cine, ya lo aceptó el cine a Tonalá, que está en Roma Sur, que está bonito ese cine, que con la credencial de la Orquesta Filosófica puedan entrar, sin que sea obligatorio, pero suplicándoles que consuman algo para que sea rentable, porque está allá. Y estamos buscando que el Fondo de Cultura Económica, a ver si nos apoyen, dar descuentos en libros, si tienes la credencial de la Orquesta Filosófica. Aquí en Taba Network, en Gobel, estamos viendo qué descuento les pueden hacer a quienes quieran tomar cursos sobre optimización de redes sociales, y videos y esto de realización de programas en vivo, y estamos así moviéndonos para conseguir cada vez más prestaciones ligados a que sea cultura con la credencial de la Orquesta Filosófica. Y estamos trabajando esa situación, así que esperemos que algunos de ustedes pues nos apoyen. Pero volvemos a este tema de interés tan alto, porque nos decía, bueno, me decías también cooperaron para el sistema, pudieran votar. La mascarilla braille para que votaran los invidentes, las mamparas movibles. O sea, la primera institución que inició esta actividad logística fue el Instituto Electoral del Distrito Federal. Luego el IFE, de mal modo, se apropió del proyecto sin ni siquiera mencionar al Instituto Electoral del Distrito Federal. Digo, nadie iba a pedir derecho de patente, regalías, nada, pero un mínimo reconocimiento a una institución electoral, local, mucho más modesta que el IFE, claro, pero reconocer un aporte que luego ha ido evolucionando y el propio IFE fue desarrollando y el INE también, y hay innovaciones, y hay cambios, y qué bueno que se dé ese proceso de transformación. Pero no solo el IEDF, los institutos electorales de los estados, todos con sus limitadas capacidades presupuestales, todos aportaron algo, ¿no? Yeah. Todos aportaron algo. La urna electrónica realmente nació en provincia, Jalisco, Coahuila, no nació en la Ciudad de México. Que había nacido en la Ciudad de México. No. Okay. No, o sea, entonces, con limitaciones, porque además siempre ha habido limitaciones presupuestales y los institutos de los estados todavía más, ¿no? Y la pregunta que sigue, ¿fue legal hacer esto del recorte al Instituto Electoral de la Ciudad de México? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no soy abogado. Por eso me caes bien. El grado que tengo es de constitucionalista ranchero, que me gané el sobrenombre en mi paso por el INE. Pues yo tengo mis dudas. ¿Puede haber sido legal? Sí. ¿Constitucional? ¿Quién sabe? Creo que la Suprema Corte tiene una tarea que hacer al definir hasta qué punto llega la autonomía administrativa de las instituciones. También es cierto que los congresos tienen la facultad de legislar, hay que decirlo, de que las leyes regular, pero hasta dónde meterse con la estructura interna de instituciones constitucionalmente autónomas, que es es la segunda ocasión que sucede en la Ciudad de México. ¿No? Sí, ¿qué antecedente quedó de nosotros vivimos una modificación similar en el sentido de que definió el número de puestos que deberían de existir en los órganos desconcentrados, en los distritos. Eso lo definió. Fue compleja la negociación, sí hubo una negociación, sí hubo diálogo, pero había la intención hasta de desaparecer a cierto número de órganos desconcentrados, ¿no?, en los distritos. No se llegó a eso, solo se llegó a la supresión, no recuerdo exactamente, creo que fueron 2 o 3 plazas por órgano desconcentrado, que obviamente en periodo electoral se tienen que contratar, ¿no? Pero como permanentes fueron suprimidas, y la segunda ocasión es esta, nada más que en esta
creo que la supresión de unidades técnicas es un asunto más delicado. No digo que no fuera necesario, sino más delicado y que tuvo que ser dialogado con mayor apertura, digo, no con el sectarismo y la técnica del carnicero, ¿no? Hay quienes dicen que palo dado ya ni la Suprema Corte lo quita, vamos a ver qué pasa. Pues quién sabe, ¿eh? ¿Sí? Quién sabe, porque está lo que acaba de resolver respecto al presupuesto del INE, que le ordena a la Cámara de Diputados reponer el presupuesto o motivar adecuadamente su decisión. Creo que está fuera de tiempo la decisión, pero no deja de ser un antecedente importante. Vamos a ver qué responde la Cámara de Diputados y seguramente va a responder que palo dado ni Dios lo quita. Ni la Suprema Corte. Y va a motivar con mayor solidez o con mayores argumentos, no sé si solidez, pero sí con mayores argumentos su resolución, el acuerdo del presupuesto, pero habría que ver, seguramente habrá reacción del INE y la Suprema Corte tendrá nuevamente que pronunciarse. Esta película apenas principia. Ya, y no quiero que se nos vaya el tiempo sin que nos des tu opinión sobre estas propuestas electorales que se han venido dando, en donde todas coinciden por lo menos en rebajar el número de diputados. Esa es la coincidencia, creo que única. Sí, Ahora, en las formas es donde hay discrepancia. Y creo que eso puede ser analizado con seriedad y con mesura, con racionalidad, o debiera de ser analizado de esa manera, porque pues haciendo un comparativo, en América Latina las repúblicas federales que podrían compararse con México pues, son Estados Unidos y Brasil. Digamos, por la configuración de la República Federal. En el caso de Estados Unidos, un representante, son alrededor de algo más de 700,000 personas por cada representante. 700,000. En el caso de Brasil, son algo más de 400,000 personas por cada miembro de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la población, pues, son mucho mayores que el caso mexicano. Pero somos el tercero en población, ¿no? Sí, también es correcto, somos el tercero en población, pero es un diputado, el número de población por cada diputado es menor que en los otros casos, ¿no? Entonces, no es en función de la población total, sino proporcionalmente qué número de población representa cada legislador. Entonces, en eso estamos excedidos. El número, que es lo primero que habría que ponerse más o menos de acuerdo, el número de 300 suena razonable, alrededor de 300, ¿no? Suena razonable en función de este comparativo, ¿no? Con Estados Unidos y con Brasil. Ahora, la forma, representación proporcional pura, y además la representación proporcional pura tiene variantes, porque puede ser una lista nacional o puede ser la propuesta del presidente por entidad federativa, o un sistema mixto, o que creo que esto prácticamente nadie lo quiere ya, 300 de mayoría relativa. Sí, creo tendencia. Creo que ya nadie lo quiere, ¿no? Entonces, primero, pues el número, alrededor de 300. La representación, el sistema mixto tiene una virtud. Prácticamente llega a la representación proporcional pura, si el número es igual. 150 distritos y 150 de representación proporcional. Uh-huh. Creo que
Yo creo en la tradición y la cultura. Ya se ha hecho una tradición el sistema mixto. En listas nacionales creo que no sería... El elector no va a saber por quién va a votar en una lista nacional. Pero sí vas a ver por qué, ¿no? O sea, ¿por qué partido? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que obligar a los partidos es que den a conocer su diagnóstico de los problemas nacionales y la Pues solución debieran de hacerlo, que pero plantean, ¿no? sí, pero las campañas permiten algo, o sea, las campañas permiten contacto con la población. A los candidatos tampoco les hace daño, ensuciarse los zapatos. Pero, pues, dar lugar a que busques a gente popular, a gente que te va a dar el voto sin que precisamente tengan capacidad legislativa, ¿no? No necesariamente. El cantante que compitió ahora en Hidalgo, que ha competido no sé cuántas Javier. veces, Bueno, pero pues, quedó en último lugar, ¿no? Pero con un 6%, no es tan bajo, y que le da vida a un partido político que yo no sé si... Y es el porcentaje que obtuvo ese partido más alto en las elecciones. Sí, pero se presta a que los partidos estén buscando en elecciones locales. gente así, no para ganar, sino O sea, para sostenerse. ¿Ese es un riesgo? Sí, pero no creo que sea un riesgo mayor. Esa es mi visión. No coincidimos. En algo no debemos Brindemos, porque no coincidimos y podemos Ya se ser sintió- civilizados. ya se sintió y- muy y- y- hipócrita. podemos ser civilizados y podemos seguir siendo amigos, ¿no? Sí. A mí me gustaba el sistema que tienen en Europa de algunos el partido presenta la lista y los electores pueden cambiar la lista. Tú presentas 1, 2, 3, 4, 5 y los electores dicen, pues no, creo que el 3 debe ser el 1 y el 2 el 4. Se hace más difícil, dirás tú, pero así se vota por un proyecto, un programa de gobierno, más que por las personas, ¿no? Pues el problema hoy de todos los partidos es que su programa no lo operan. No tiene que ver. ni siquiera se conoce. Si nos atreviéramos a hacer una encuesta entre militantes de partidos, a ver cuántos conocen su programa. Ya entre los militantes mismos. No, olvidémonos de los que no somos militantes del partido. No, los militantes del partido, creo que el porcentaje va a ser muy reducido. Sí, pero hay que pues, muy reducido. Lo que pasa es de que los partidos han perdido esa identidad ideológica que tenían en el pasado, que había un equilibrio. El interés siempre ha estado presente, el interés personal de grupo en los partidos, pero había también un interés ideológico. Pues y había un equilibrio, ¿no? entre ambos intereses, ¿no? Sí. Un equilibrio que al final de cuentas se convertía en virtuoso para la sociedad, ¿no? Sí. Pero ahora lo ideológico, lo programático, porque lo programático es ideológico. Claro. O sea, eso. ¿sí? Entonces, la caída o la expulsión de la ideología de los partidos, pues ha hecho que lo que prevalezca es el interés personal y de grupo en los partidos, y eso pues realmente es profundamente lamentable. Precisamente con esto de que votas por presupuesto participativo, o sea, alguna vez me decían, no, pues es que ahí da igual, ¿no? Qué partido sea, da igual. Y le digo, pues mira, es que si tú votas para que se acaben con los baches, estás a favor del que tiene coche. Si tú votas para que se pongan ventanas en las escuelas, estás a favor de los niños. Eso ya es ideológico, por darte un ejemplo, ¿no? Sí, la forma en que concebimos la vida está presente en todos nuestros actos. Claro. Y claro, la asepsia ideológica no existe. No, eso cuando no existe. Siempre cuando alguien nos decía, es que ya no existe ningún país comunista. Pues bueno, en todos los países que se dicen comunistas hay iniciativa privada actualmente. Pero de igual manera, todos aquellos que dicen que el Estado no debe intervenir en la economía no existen tampoco en todos los estados. Por muy capitalistas que se digan, por muy neoliberales, el Estado participa en la economía, ¿no? La experiencia de la pandemia acaba de demostrar que el Estado es no solo necesario, es indispensable. Sí. Porque los neoliberales más recalcitrantes, pues pedían
que el Estado apoyara la iniciativa privada, pero además no hubieran podido enfrentar la pandemia sin el Estado. Sin Estado, claro. Sin Estado. Todo eso, entonces... Y también hay que tener en cuenta la gradualidad, ¿no? Nada va a ser como tú dices. No hay un país perfectamente comunista, no hay un país perfectamente capitalista, porque todo tiene gradualidad en la vida, ¿no? Bueno, Obama financió a la industria automotriz cuando entró en crisis, nada más que les prestó. No lo subsidió. Les digo, te presto para que salgas del agujero, pero me lo pagas. Y cuando salió del agujero la industria automotriz, pagó. Ah, pagó. Bueno, ¿Pagó? Claro. Que sí pagó. No, no, pues que se usaba el pretexto de lo que está salvando. Hubo un caso en México muy fuerte, hacía varios años, de que le hicieron un préstamo al Grupo Monterrey muy, muy alto. Y entonces decían, fue en la época de López Portillo, y López Portillo decía que lo que se trataba era de salvar los empleos. Y entonces los hermanos Sánchez Aguilar, que andaban con el Partido Socialdemócrata, le hicieron cuentas y le dijeron, si eso lo hubiera invertido el Estado directamente, hubiera creado más empleos que los que salvó. Esa fue una política de Echeverría también, de Echeverría y López Portillo. Sí. Lamentable política, ¿eh? Pues sí. Porque en el sexenio de Echeverría la participación del Estado en empresas concretas creció enormemente, pero para salvar a los empresarios de la quiebra. Sí, sí, sobre el pretexto de los trabajadores. Sí, con el pretexto de mantener las fuentes de empleo. Sí, sí. Y realmente lo subsidió. Pues a ver qué pasa ahora que estamos viviendo una época que se parece tanto a esa. Yo creo que siempre hay nostálgicos, pero creo que hay sus diferencias. No sé, nadie cruza el mismo río dos veces, dice un proverbio chino, ¿no? Pero de que está muy parecido a lo que estamos viviendo, está muy parecido. ¿Y qué opinas tú de cómo fue el último resultado electoral? Mira, pues las ganancias y las pérdidas son relativas, pero hay aspectos relevantes. Algo que yo no había observado hasta el día de hoy estuve viendo es el tema de la abstención. Una abstención importante. Yeah. Solo hubo 2 entidades federativas en las cuales se superó el 50%, un poquito arriba, pero en el resto de los 62% de abstención, o sea, es el máximo, ¿no? Hay casos realmente graves de la abstención, desinterés de la población o también no podemos decir que están de acuerdo con el partido gobernante porque en 4 estados hubo alternancia, ¿no? O sea, es algo que hay que reflexionar más todavía, ¿no? Solo lo apunto, ¿no? Como un tema, el tema de la abstención. Ahora, triunfos y derrotas. Desde la perspectiva política global, pues Morena consolida su avance. Yo lo declaré el lunes, dije, tengo bola de cristal, ¿no? O sea, así, un autoguayabazo, ¿no? Tengo bola de cristal, y el presidente de Morena dice, pues 24 ya, nosotros vamos hacia el 23 al 24, iniciamos hoy la carrera hacia el 23 y 24. Y estas elecciones tienen que ver con la elección presidencial, y las elecciones locales del año próximo tienen que ver con la elección presidencial. Y en esta ruta, pues el partido mejor posicionado pues, es Morena, por sí mismo. Sí. A reserva de analizar a más detalle ya los resultados cuando estén, parece ser que los triunfos de Morena no dependieron de su coalición, de los otros partidos de la coalición. Hubiera podido ganar solo. O sea, hay que hacer el análisis más detallado de este aspecto. Entonces se fortalece Morena y se fortalece la coalición, las dos. Porque Morena tiene claro que la elección presidencial hay que ir en coalición. Pero también el PT y el Partido Verde pues han aprendido que luego deciden ir solos, como lo fueron ahora en algunos estados, o también en distritos, porque pues no les dan los espacios que ellos desean, ¿no? Y pueden mermar
mermar a los triunfos de Morena y tener una ganancia propia. Las derrotas del PRI en Hidalgo y Oaxaca van más allá de estrictamente el hecho electoral. Creo que son derrotas simbólicas. El caso de Hidalgo más, que además un estado con una clase política añeja, sólida, ¿no? que viene de lejos, en la cual todavía sobreviven cacicazgos, ¿no? La candidata tiene un apellido notable, Austria, Sí. caciques de la Huasteca, desde la Revolución. Sí, estaba contra los apoyos a los viejitos, ahí sí yo protestaba. Entonces, el golpe simbólico es relevante. Todavía falta que Morena y sus aliados obtengan ganancia propagandística y política del triunfo, de manera particular el de Hidalgo y el de Oaxaca respecto al PRI. Y luego, pues, los dos fueron triunfos muy importantes. La diferencia entre el primero y el segundo lugar muy alta. Entonces, el otro simbólico, pero en relación al PAN, pues es Tamaulipas. Que hubo operación de Estado, pues hubo operación de Estado. Yo no sé si ya operación de Estado es que funcionaran todos, ¿no? Hubo operación de gobierno, diría yo. Bueno, sí, órganos de gobierno. Hubo operaciones de gobiernos. Sí. Hubo operaciones de gobierno, sí. Pero pues no funcionó. Digo, con una diferencia del 5%, pero pero un estado muy especial como suele ser Tamaulipas. Muy complejo y además creo que son 3 gobernadores, sí, 2 presos y 1 prófugo, sí. Y la historia del poder estatal con el narcotráfico es muy alta, muy vieja, muy vieja. Sin población indígena, pegada a Estados Unidos, una serie de condiciones. Muy vieja, desde Juan García Ábrego, que era contrabandista, y luego pasó al negocio de la droga, y luego el cártel del Golfo, los Zetas, y luego el cártel del Golfo se ha dividido, los Zetas se dividieron. Pero la relación con la delincuencia organizada es muy fuerte. Al gobernador que capturaron en Italia. ¿Por qué Italia? ¿Quién sabe por qué se fue la mafia? ¿Será posible? Apoyarse por ahí. Pues sí, ya nos tenemos que ir. ¿Tienes algo de qué hablar que no se te preguntó, que quieres expresar? Pues sin bola de cristal, creo que el pronóstico del 24 se va perfilando hacia Juntos Haremos Historia, en donde el presidente ha jugado un papel fundamental en la construcción, en la construcción de esta ventaja electoral. Y hay una cuestión esencial. Más allá de las políticas públicas que ha implementado, masivas, ¿no? Que estemos de acuerdo o en desacuerdo, tienen una eficacia, pero ha dado esperanza a sectores amplios de la población. Pues es que estábamos tan... Y en eso la oposición no da pie con bola, no le atina. No le atina. A ver qué propone. No hay. Creo que lo que ha pasado es que precisamente el temor, como suele darse cuando alguien se dice de izquierda y llega al gobierno, que a muchos le están cuestionando si es de izquierda, pero bueno, oficialmente hay algo así, da lugar a que salga el yo de las otras organizaciones. Y le salió su clasismo, su racismo y una serie de declaraciones hacia la oposición. Pero con el abstencionismo que hay, yo lo que veo es lo que tienen que darse en un futuro cercano, ojalá sean nuevos partidos políticos y deshacernos de viejos partidos políticos, ¿no? Y poner al centro proyectos de vida colectiva. Fíjate que el nacimiento de un partido político en este momento coyunturalmente creo que está muy complejo. Sí, porque están
atrincherados los viejos partidos. Morena es nuevo y es viejo. No tiene una estructura de partido. El gran problema es de que los partidos han dejado de funcionar como tales. Como parte de la población con un proyecto de vida colectivo. Sí. No se ve. No. No sé si Son agencias de colocación. había por ahí lamentablemente, haciendo las honrosas excepciones de siempre. Por ahí había una fotografía donde estaba la foto del PRI y decía la foto de Morena cuando era niño. Bueno, hay quienes dan por muerto al PRI, pero yo no creo que esté muerto. No, pues tiene 15 millones de votos, tiene una presencia. Todavía anda de parranda, como el problema del PRI es que no encuentra identidad. Ya abandonó el neoliberalismo discursivamente y ahora es socialdemócrata. ¿Y qué significa eso? Sí, pues claro, cuando cambias así de un momento a otro, qué sinceridad hay en lo que dices, ¿cómo lo puedes creer? O sea, no se sabe qué significa ese además, cambio. lo de la socialdemocracia, en lo que me incluyo yo, se ha prestado a que en un momento yo escribí un libro sobre la socialdemocracia, cuando de los partidos que estaban presentes, 4 o 5 se declaraban socialdemócratas y ninguno tenía idea de qué era eso. Por eso escribí el libro que se llama Entre el puño y la rosa, ¿no? Les preguntó al periódico Reforma qué entendían como tal y no tenían idea de qué era eso, ¿no? Y porque como se volvió la socialdemocracia como una palabra de acomodamiento, ¿no? Pero la socialdemocracia europea, que digamos podría ser el ícono de la socialdemocracia en el mundo, se han convertido en administradores de los grandes intereses económicos. Sí, ha decaído. Pero está surgiendo algo bonito en América Latina, que ahora se llama, son países progresistas que tienen la bandera de la socialdemocracia, ¿no? Sí. Yo creo que hay que pensar ya más en América Latina que el referente europeo. Porque tendríamos la esperanza de que resurgiera, ¿no? Sí. Una alternativa que recuperara un poco la memoria. Sí, sin perder de vista que los países que tienen los mejores niveles de desarrollo humano, pese a todo, siguen siendo aquellos que alguna vez fueron gobernados por la socialdemocracia. Sí, y alguna vez fueron imperios. Noruega no. Bueno, son los únicos. Suecia no. No, Suecia fue imperio. Muy chiquita, un imperio interno además. Dinamarca fue imperio. Dinamarca sí, de Inglaterra y fue justicia social. Pues nos tenemos que ir. Y bueno, es para otra conversación. Para otra conversación de eso. Taba Networks presentó